Bendiciones a toda la familia Trinity House of Hope en español. Es un privilegio muy grande para nosotros estar aquí. Damos gracias primeramente a Dios por la oportunidad que Él nos da de que en este domingo podamos entrar dentro de sus casas para platicar con ustedes y para juntos meditarmos en la palabra de Dios. Hoy un día tan especial. ¿Por qué hoy es un día tan especial? Porque hoy es el Día de las Madres. Hoy es un día especial porque muchos países en todo el mundo están en este momento haciendo celebrando este día tan importante de este ser tan importante que son las madres. Y nosotros queremos meditar contigo algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces reciban nuestra homenaje todas las madres de Trinity House of Hope y reciben nuestro homenaje todas las madres que nos escuchan. Y por esto queremos en este momento empezar diciendo que el Día de las Madres es un día tan importante, pero queremos decir también que todos los días deberían ser Día de las Madres. Todos los días, porque en mi opinión es el ser más importante creado por Dios. Así que, como dice el poeta, nadie nace sin madre. Nadie vive feliz sin madre. Nadie entiende más que madre. Nadie ama más que madre. Madres tienen tanta sabiduría, aunque ninguna carrera hayan estudiado. Las madres saben del presente de sus hijos porque vivieron su pasado. El amor de madre es inexplicable porque es amor incondicional. Es un amor que no se entiende porque es sobrenatural. Se trata de un amor tan enorme que es trascendental. Es un amor que perdona de una manera fenomenal. Madres son seres que aman mucho, perdonan mucho, de paciencia entienden mucho. Hay algunas que no hablan mucho, pero otras que gritan mucho. También tiene la categoría de las que consienten mucho. Aún no podemos olvidar de las que apapachan mucho. Tenemos aún que mencionar las que protegen mucho y hay también aquellas que besan mucho. Así son las madres. Pero ya teníamos tiempo, o ya tendremos tiempo para más poesía, así que yo les quiero invitar también en esta mañana a meditar algo en la palabra de Dios. La Biblia habla de muchas madres. La Biblia nos cuenta la historia de muchas madres y la historia también registra, habla de madres que tuvieron una importancia muy relevante en la vida de sus hijos. La historia, por ejemplo, háblanos de Susana Wesley. Susana Wesley nunca predicó un sermón. Susana jamás plantó una iglesia. Susana Wesley impactó la vida de su familia por una decisión propia que tomó, que fue la decisión de criar todos sus hijos dentro de los caminos del Señor, enseñando la Biblia. Susana Wesley fue la madre del gran predicador John Wesley, que predicaba más o menos 15 sermones por semana. Juan, juntamente con su hermano Charles, fueron dos predicadores y todos su familia, todos sus hermanos fueron criados dentro de una doctrina, dentro de una metodología implantada por su madre, donde ella tenía tiempo para sus hijos todos los días, donde hablaba con sus hijos, oraba con sus hijos, estudiaba la Biblia con sus hijos. Y así que Susana Wesley se tornó o es conocida hoy en día como la madre del metodismo.
la iglesia metodista que está en todas las partes del mundo, que fue plantada por John Wesley, pero con las bases completamente de todo lo que él aprendió dentro de su casa, enseñado por su madre. Una mujer que tuvo muchos problemas en la vida, una mujer que a los 30 años ya vivía lejos de su esposo y criaba todos sus hijos. Tuvo 19 hijos, de los cuales solamente 9 vivieron. Susana Wesley tuvo una vida muy difícil, pero estaba determinada a enseñar a sus hijos. Y de esta enseñanza de Susana Wesley, nosotros conocemos lo que llamamos hoy en día de la escuela dominical. Ana fue una mujer que también, como Susana, fue una mujer que tenía el sueño de ser madre. La Biblia nos registra y vamos para allá. Quiero que tú acompañes conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, donde Ana canta, donde vemos aquí el canto de Ana en este capítulo. Versículo 1 dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en él se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Esta fue la oración de Ana. Y antes de entrarmos propiamente dicho en la vida de Ana, que es la madre que tenemos como modelo en este día, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque estamos aquí, Señor. Clamamos por tu unción, por tu autoridad sobre nuestras vidas, para que la palabra llegue a los corazones de todos aquellos que nos escuchan, y que toda familia Trinity House of Hope pueda escuchar tu palabra en esta tarde, Dios, y que tu Espíritu Santo pueda hablar con cada una de las madres. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. La historia de Ana como madre tiene que ver con la historia del pueblo de Dios y también con la voluntad de Dios para su iglesia y para su pueblo en aquel tiempo. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia que la iglesia estaba corrompida. El sacerdocio estaba corrompido. Los sacerdotes actuaban con orgullo y hacían negocios dentro del templo. La iglesia sabía que esto no podía más seguir así. Algo había de ser hecho y Dios ya tenía todo planeado. El sacerdocio no podía seguir corrompido. Los sacerdotes, hijos de Elí, Ófnis y Fines, ellos estaban llevando el pueblo a pecar de una manera sin precedentes. Y Dios sabía que esto no podía seguir así. Ófni y Fines no tuvieron una madre como Ana o como Susana Wesley. Porque si ellos hubieran tenido una madre como ellas, a lo mejor muchas de estas situaciones habían sido evitadas. Así que Satanás, pensaba que estava ganhando aquela batalha. Satanás pensava que estava usando a vida del sacerdócio, corrompiendo, mintiendo, engañando. Ele pensava que estava vencendo esta batalha, pero lo que ele não sabia, lo que Satanás não sabia, era que Deus tinha todo planeado, e este plan de Deus empezava en el clamor y en la oración de una madre. Y esto es lo que quiero decir a ustedes, madres que me escuchan en esta mañana. El clamor de una madre puede cambiar toda la vida de un hijo. No importa dónde el hijo esté, no importa lo que el hijo está haciendo, no importa en qué tipo de pecado está metido el hijo. El clamor de una madre puede restaurar la vida de este hijo y traerlo de regreso a los caminos del Señor.
El clamor de una madre no tiene que llegar al hijo. El clamor de una madre tiene que llegar al Dios primeramente. Y el Dios omnipresente, cuando desde su trono, Él recibe entonces el clamor de esta madre, por su omnipresencia, Él va entonces de encuentro al hijo, donde Él esté. Lo que Él esté haciendo no importa. El tipo de pecado que Él esté metido no importa. Porque el clamor de esta madre que llegó primeramente al trono de Dios, alcanzará a este hijo y llegará entonces y cambiará la vida de este hijo. La gloria se había ido de la iglesia. Déjame decirte que en aquel tiempo había escasez de todo contacto de Dios con la iglesia, porque Dios estaba indignado. La gloria se había ido de la iglesia. Déjame decirte algo. Si no hay gloria dentro de nuestras iglesias, es porque también no hay gloria dentro de nuestras casas. Y si no hay gloria dentro de nuestras casas, es porque estamos fallando como padres y fallando como madres. Esto fue reconocido por una madre. La esposa de Fines, cuando supo de la muerte de su esposo y la muerte de Elí, su suegro, ella dijo lo siguiente en 1 Samuel capítulo 4 versículos 20 al 22. Ella dijo, así se cuenta la historia, y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada y porque era muerto su suegro y su marido. Versículo 22 dice, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque el arca de Dios fue tomada. El plan de Dios para restaurar la gloria perdida ya estaba completamente arquitectado por el Dios que sabe de todas las cosas. Y esto pasaba por la decisión de una madre, que incluso al principio ella no podía ser madre, porque Ana tenía su problema de esterilidad y no podía ser madre. Y Ana quería ser madre. Ana soñaba en ser madre, pero déjame decirte una cosa, ¿cuál mujer que no? ¿Cuál es la mujer que no tiene este anhelo en su corazón de ser una madre? Todas las mujeres. Raquel fue una de ellas. Y Raquel, la Biblia dice en Génesis que ella quería tanto que gritó con su esposo Jacob diciendo lo siguiente, dame hijos o si no, me muero. Este era el deseo de Raquel. Este era el deseo de Ana, el deseo de ser madre. Muchas mujeres quieren ser madres y no pueden por el problema de la esterilidad. Yo particularmente tengo un caso en mi familia de una persona que ha hecho todo lo posible en el intento de ser madre y no ha podido. Solo puede ser hecho una cosa a una mujer que quiere ser madre y está imposibilitada porque tiene su vientre cerrado. Esta mujer solo puede clamar, clamar y clamar. No hay otra solución. Cuando el vientre está cerrado y está imposibilitado de ser madre, la única cosa que puede hacer una mujer que sueña en ser madre es conformarse con la situación o entonces clamar a Dios, pedir a Dios, ayunar a Dios, tener noches y horas largas en la presencia de Dios. Y esta fue la opción de Ana. Ana quiso ser madre y Ana clamó y clamó y clamó, y así fue la vida de Ana, porque Ana quería ser madre, pero tenía su vientre cerrado. Mas Ana sabía que cuando Dios cierra, solo Él puede abrir. Nadie más podía abrir. Y Ana sabía de esto.
Su voluntad de ser madre era tanta que no le importaba lo que los otros pensaban de ella. No le importaba si hacía lo ridículo. No le importaba su actitud. Y esto queda muy claro en el versículo 12 al 15 del capítulo 1 de 1 de Samuel, que dice: y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y túvola Elí por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí acusó a Ana de estar ebria. Elí acusó a Ana de estar borracha, porque Elí no entendía el deseo grande que había en su corazón de Ana de ser madre. Así son las madres. A ellas no les importa nada que agradar a sus hijos. A ellas no les importa nada más que luchar por la vida de sus hijos. A ellas no miden esfuerzos para querer el bien o por el bien de sus hijos. Lo que Elí no sabía era que lo que Dios tenía planeado estaba solo empezando cuando una madre dijo lo siguiente. 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Y hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te indignares mirar la aflicción de tu sierva, mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. La pregunta que quiero hacer a las madres que me escuchan en esta tarde, la pregunta que tengo para usted, madre que está en su casa me escuchando, la pregunta es: ¿cómo un clamor así no llegaría al corazón de Dios? ¿Cómo que una madre clamar así, Dios no iría a escuchar a esta madre? Una madre que ora así, una madre que pida así, y aquí está mi segunda pregunta. Una madre que quiere tener un hijo de esta manera que quiso Ana, yo les quiero preguntar: ¿esta madre está generando para ella o está generando para Dios? ¿Esta madre está dando la luz a este hijo para ella o esta madre está dando luz a este hijo para Dios? Ella dijo: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Cómo no escucharía Dios a una madre así? ¿Cómo no? Versos 19 y 20 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volviéronse. Y vinieron a su casa en Ramá, y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Atención para esta expresión aquí. Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Y fue que, corrido el tiempo después de haber concedido, Ana parió un hijo y púsole su nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo he pedido a Jehová. ¿Cómo no se acordaría Dios de Ana delante de un clamor de esta manera y delante de un propósito grande de esta manera? De repente vino la bendición. De repente vino la bendición. Años y años de espera de repente terminan. Noches y noches de vigilia de repente terminan. Lágrimas y lágrimas de desesperos. Pero dice: Jehová se acordó de ella.
De repente Dios se acordó de ella. ¿Qué hizo que Dios se acordara de Ana? ¿Qué aconteció que Dios ahora se acuerda de Ana? Fue la oración y el clamor de Ana que cambió su historia. Fue la oración y el clamor de Ana que cambió completamente su vida. Y déjame decirte más. Fue la oración y el clamor de Ana que cambió la vida de la iglesia y la vida del pueblo de Dios. Por eso decimos que cuando Dios cierra, solo hay dos caminos: aceptar su voluntad y conformarse, o entonces tratar de cambiar su parecer a través de la oración. Ana optó por la segunda opción. Después entonces é llegado el momento de cumplir su voto. Ahora Ana entonces está delante de un dilema. Porque ahora Ana tiene a su hijo Samuel, el niño que sería usado por Dios para hacer la transición del tiempo de los jueces para la monarquía en Israel. El niño que iba a cambiar la vida de la iglesia viviendo una vida íntegra delante de Dios y cambiando completamente la historia del sacerdocio en Israel. Aquel niño ya estaba en los brazos de Ana. Y Ana ahora necesitaba cumplir el voto que hiciera a Dios. Y déjame decirte que un voto para Dios es algo muy serio. Y un voto para Dios de una madre es algo aún más serio. Y los versículos 24 al 28 registra el cumplimiento de esta promesa. Dice 24, y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeronle el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que le pedí. Yo pues le devuelvo también a Jehová todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró Elí a Jehová. Qué difícil para la joven madre Ana cumplir este voto, que no fue un voto cualquiera, pero ella entendía que tenía que cumplir su voto. Pero pensa conmigo, iglesia. Pensa conmigo, usted que es madre. Ella oró tanto por aquel hijo. Pagó precio de lágrimas por aquel hijo. Y Ana ahora tiene que dejar al niño y regresar a su casa. La historia dice que en Israel este tiempo era un tiempo de 3 años. Así que Ana estuvo con su hijo nada más 3 años de su vida en su casa cuidándolo. Ahora llega entonces este tiempo. Y Ana tiene que llevar y hacer un sacrificio. Ana hace entonces un sacrificio, y un sacrificio enorme. El momento de dejar a su hijo y regresar a su casa. ¿Cuántas y cuántas noches ahora Ana no pasaría recordando de su hijo que no estaba con ella? Pero ella sabía que había hecho una promesa a Dios, y promesa a Dios se cumple. Ella sabía muy bien de esto, y ella recuerda a Elí. Ella recuerda a Elí el incidente ocurrido 3 años antes, encontrando así una manera de suplicar a Elí que aceptara al niño Samuel. Ella dijo: por este niño yo oraba, y Jehová me lo dio, así como le pedí. Claro que le dolía en su corazón tener que dejar al niño. Ella sabía que se trataba de una decisión permanente, no había vuelta. Ana sabía que ahora el niño iba a quedar para siempre en la casa de Dios. Aunque Ana podía visitarlo cuando quisiera, pero Ana sabía que ya tendría que dejar al niño ahí para siempre. Qué difícil para una madre. Assim também foi para Susana Wesley, quando despediu a seus 2 hijos, Charles
y John para un viaje misionero a Estados Unidos. Aí, aún sabiendo Susana que podría pasar el problema de no ver más sus hijos, jamás, ella se despidió de ellos y dijo, si 20 hijos yo tuviera y que fueron al campo misionero, yo oraría por ellos que se vayan, aún sabiendo que jamás voy a volver a verlos. Madres que entienden esto, madres que saben de esto, madres que están dispuestas a sacrificar. Déjame decirte, iglesia, déjame decirte, madres que me escuchan en esta tarde, grandes misiones requieren grandes sacrificios. En este punto, la traducción de la Biblia, la Septuaginta, acrescenta en este punto diciendo así: y dejó a Samuel allí delante del Señor y se fue de regreso a su casa en Ramá. Déjame decirte pruebas que tenemos del corazón de Ana, que el corazón de Ana era íntegro con relación a Samuel y con relación más aún para con Dios. La Biblia dice, versículo 21, 18 dice, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un éfod de lino. Versículo 21 dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y teniendo gracia delante de Dios y de los hombres. Así tenemos el cuadro completo. Las madres que caminan con Dios preparan sus hijos a vivir para siempre en los caminos de Dios. Esto fue lo que hizo Ana. Esto fue lo que hizo Susana. ¿Es esto que quiere hacer usted que me escucha en esta tarde, madre? ¿Es esto que quiere hacer? Ojalá y Dios tenga un plan en la vida tuya, de tu familia, de tu casa, de tus hijos. Y que usted sea la persona más importante para cumplir este plan de Dios para su vida. Terminamos con las palabras del poeta, que dice, algunos dicen que el Día de las Madres es algo comercial. Pero esto no nos impide de decir lo que para nosotros es crucial. No se trata solo de comercio, y sí de un día muy especial, porque todos los días son días de este ser tan sin igual. Porque son personas que se donan mucho. Son personas que siempre tienen fuerzas para sobresalir. Porque son personas que se donan tanto sin nada a cambio pedir. Ellas siempre motivan a todos a siempre seguir. Las madres siempre contestan nuestras cuestiones sin en nada mentir. Como las madres nunca dejan faltar el alimento a veces con tan poco dinero. Como nos enseñan tantos todos los días como si fuera el primero. Como arreglan tan bello a sus hijos sin saber de estética. Como saben tanto de Dios sin saber homilética. Como saben cocinar tan rico sin estudiar gastronomía. Como entienden tanto de la Biblia sin haber estudiado teología. Ellas entienden mucho del alma y corazón sin saber psicología. Ellas nos dicen palabras tan sabias sin saber filosofía. Son apenas algunas preguntas que quedan sin respuestas porque se trata de madre. Y madre no se explica porque su amor se pierde en la lógica. Por esto, pensando con qué versículo terminar nuestra meditación, el versículo que vino a mi mente es el versículo que expresa en la Biblia un amor tan grande y que yo encuentro y con él termino. 1 Corintios 13, 4 y 8 que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es el amor de madre, el amor que nunca cabe.
que nunca acaba, el amor que todo sofre, que todo cree, que todo soporta. En esta tarde queremos terminar dando gracias a todas ustedes, madres. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las madres de Trinity House of Hope. Muchas gracias a todas ustedes que tomaram a decisão de ser madre e que cuidam de seus filhos e de suas casas com tanto amor e com tanta alegria. Pero queremos deixar claro que para nós todos os dias devamos entonces a orar e bendecir suas vidas. Muitas graças, porque afinal de contas, todo dia é dia de madre. Muitas graças e que Deus nos bendiga grandemente e que Deus bendiga a todas as madres em nome de Jesus. Amém.